Buen día, mi equipo está conformado por María Monzón, Lía Moreno, Dana Olvera y su servidora Emily Mesa, y nosotros les vamos a estar exponiendo acerca de la tiroides. Bueno, los objetivos que se van a describir en esta exposición es la morfología de la glándula tiroides, la identificación de la producción, secreción, acción y control de las hormonas tiroideas, al igual que examinar la anatomía funcional de la glándula tiroides y su relación con los sistemas de control hipofisiarios. Analizar los mecanismos de utilización de yodo para la síntesis, almacenamiento y secreción de las hormonas tiroideas. Ilustrar el transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas. También organizar las funciones y efectos generales de la hormona tiroidea sobre los diferentes órganos blancos, así como sus mecanismos de acción. Explicar el mecanismo de control de las hormonas tiroideas para poder también investigar los signos y síntomas de una hipofusión y una hiperifusión de la glándula tiroides. A medida de introducción, con lo que vamos a abarcar acerca de todo este tema, pues es hablar más que nada sobre la tiroides. En general, nosotros conocemos que la tiroides es una glándula que se encuentra principalmente por debajo de la piel del cuello o debajo de la nuez de Adán, también llamado bocado de Adán. Esta glándula mide alrededor de 5 centímetros de diámetro y en un adulto sano pesa aproximadamente a 20 gramos. Esta contiene de dos mitades o dos lóbulos, las cuales se llaman entre sí lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Están conectadas por una parte central llamada istmo, lo que le da un aspecto de corbata de lazo, principalmente como se muestra en la imagen. Por lo general no se puede percibir con facilidad ni se puede ver. En grado caso, si ésta llegue a aumentar de tamaño, puede ser palpada con facilidad por un bulto prominente o también conocido como bocio. Esta pues es más que nada una patología de un aumento de inflamación de la glándula tiroidea. Esta pues ayuda en la estimulación de casi todos los tejidos del organismo para que produzcan proteínas, al igual que incrementando la cantidad de oxígeno que van a utilizar las células para una producción. Las hormonas tiroideas afectan a muchas funciones corporales vitales, como lo es la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento y la producción del calor, la fertilidad y la digestión. Hablando un poquito más acerca pues, de la glándula tiroides, esta pues contiene en sí dos glándulas principales, que viene siendo la T4, tiroxina, también denominada tetraiodotironina, y la T3, tillodotironina, que pues la parte de la T3 es como un porcentaje activo de la T4. La T4 es la principal hormona producida por la glándula tiroides, solo que tiene un efecto ligero si es que lo tiene con una aceleración del índice metabólico para el organismo. Es como una conversión de T4 a T3 para formarla un poco más activa. Muy bien, yo soy María Monzón y les voy a hablar acerca de la anatomía de la tiroides. La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo embrionario. Esta se puede identificar a los 16 o 17 días de gestación. Comienza a secretar su hormona tiroidea a las 24 semanas. En el nacimiento esta glándula llega a pesar aproximadamente de 1 a 3 gramos y en la edad adulta es a 20 gramos, es un aproximado. Como una característica especial, al igual que los testículos, esta se puede explorar por medio de la palpación. Es una de las glándulas endócrinas más grandes y es la única que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormonas. Las hormonas tiroideas son las únicas que requieren de un oligoelemento para su síntesis. Este vendría siendo el yodo. La tiroides secreta dos hormonas, que es la T4 y la T3, que son más conocidas como la tiroxina y la triiodotironina. Su secreción controla la tirotropina, que vendría siendo la TSH, la cual secreta la adenopófisis. Las hormonas tiroideas actúan sobre múltiples tejidos y son esenciales para el desarrollo normal, el crecimiento y el metabolismo. Una ausencia o secreción excesiva produce alteraciones en el metabolismo que llegan a ser muy importantes. La siguiente, ahí está.
Esta glándula es en forma de mariposa y tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, que están unidos por una porción angosta que se llama istmo. Como se puede mostrar en la figura aquí abajo de mí, aquí, la glándula tiroides se compone por dos lóbulos, como ya lo mencioné, pero en el 50% de las personas tienen aparte otro pequeño lóbulo que es el piramidal. Este surge del istmo hacia la laringe. Esta glándula está irrigada en abundancia y es uno de los órganos con mayor flujo sanguíneo por un gramo de tejido. La glándula tiroides se localiza delante de la tráquea. Los dos lóbulos están unidos por un puente, lo cual en ocasiones, como ya lo mencioné, existe el lóbulo piramidal. A la glándula se le conforman numerosos folículos. Cada uno tiene una cavidad central rellena de una sustancia coloide y la rodea una monocapa de células epiteliales cuboides que se llaman tirocitos. A pesar de su pequeño tamaño, desempeñan una importante función que consiste en producir hormonas, que son proteínas circulantes que llevan un mensaje de una parte al otro cuerpo, a otra parte del cuerpo, perdón. Estas hormonas de las glándulas tiroides son esenciales para la vida y para mantener un estado adecuado de salud, ya que regulan la velocidad en la que se produce la temperatura, como que esto vendría siendo el metabolismo basal, la velocidad en la que se oxidan los compuestos orgánicos para producir energía, que vendría siendo el metabolismo intermediario, y la velocidad en la que se transmiten los mensajes en las neuronas, e incluso en el momento y la velocidad de que la célula puede reproducirse. Los trastornos de la glándula tiroides se pueden deber a anormalidades en su estructura o en su función, que pueden iniciarse en las primeras semanas del embarazo o bien pueden adquirirse en cualquier momento de la vida. Existe una tendencia familiar que se presenta en algunos tipos de problemas tiroideos e incluso en algunas enfermedades de la tiroides. Estas son heredadas por una o por ambas ramas de las familiares. La siguiente. Listo. Ok. La glándula tiroidea tiene dos tipos principales de células. Cada una de ellas puede derivarse en un tipo de cáncer. Existen lo que son las células foliculares y las células C. Las células foliculares son las que producen las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, además de una proteína característica denominada tiroglobulina. En las células C, en cambio, son las que producen la calcitonina, que se desconoce su función en personas sin enfermedades tiroideas. Una función de la tiroides podría ser que el tiroides utilice el yodo para elaborar determinadas hormonas que intervienen en el desarrollo y en el metabolismo de nuestro cuerpo. Controlan la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, los niveles de colesterol, el glucógeno, la glucosa, la vitamina A. Además son fundamentales para la memoria, influyen en el peso corporal y en el nivel energético. Cuando hay un exceso de producción de hormonas tiroideas, el organismo va acelerado, pero cuando hay un déficit en el organismo va bajo de revoluciones. Nuestro organismo es incapaz de producir yodo. El yodo se encuentra en la naturaleza, en el agua del mar, en algas marinas, etc. La cantidad de yodo necesaria para el organismo es de 80 a 200 microgramos diarios. Y como ya lo mencioné, esta es de 80 a 200 microgramos diarios. Y es la que normalmente se ingiere en la dieta. O sea, el yodo nosotros no lo podemos producir, pero nosotros lo podemos ingerir a través de la dieta, ya que es un alimento esencial. Ya para finalizar tenemos la regulación de la secreción del TRH, pero daré unos pequeños datos para mayor comprensión de este tema a continuación. Ok, déjenme cambio de lado. Listo.
Ok, tenemos que en la regulación de la secreción de TRH, los vasos porta hipotalámico hipofisiarios transportan la TRH desde eminencia media hasta la adenopófisis. La TRH en forma pura, su fórmula es piroglutamil, histidilprolina, amida. Sé que suena complicado, pero hay que aprendérselo. La TRH actúa directamente sobre las células de adenopófisis e incrementando su producción del TSH. Esta es una hormona peptídica producida por neuronas secretoras del hipotálamo anterior en el núcleo paraventricular. Las neuronas hipofisotrópicas que regulan la secreción de la hipófisis anterior, la TRH funciona primariamente como una neurohormona. Muy bien. La TRH sirve como un neuromodulador en la mayoría de los grupos neuronales del hipotálamo y el tronco cerebral. En las neuronas hipofisotrópicas, la TRH funciona primariamente como una neurohormona. Esto ya lo mencioné anteriormente. El receptor de la TRH presente en las células de la adenopófisis es un receptor acoplado a la proteína de GQ, que determina el incremento de calcio citoplasmático libre, lo que participa en la secreción de TSH también. Además, este estimula la formación de ARN mensajero, que sus abreviaturas son ARNM, que esta codifica para la prolactina, que sus abreviaturas son la PRL. En la secreción de TRH tenemos que la hormona TRH es liberada por los axones de las neuronas neurosecretoras del núcleo hacia la eminencia media del hipotálamo. Ya lo mencioné también anteriormente, no sé si se acuerdan. En la eminencia media atraviesa los capilares sin barrera de la hematoencefalia, abreviación BHE. La hormona entra en la circulación porta hipófisis. Una vez en la circulación porta, la TRH es trasladada localmente por la sangre y así puede llegar a la adenopófisis. La TRH tiene sus receptores, que son la TRH-R1, están enriquecidos en la adenopófisis y a través de ellos actúa sobre otras células tirótropas, induciendo la liberación de tirotropina, que es de la TSH, o sobre las células lactótropas, estimulando la síntesis y la liberación de la prolactina. La regulación de la secreción de TRH. Las neuronas son sintetizadoras de hormonas liberadoras de tirotropina hipofisiotrópica de la TRH. Se produce por retroalimentación, y que esta es negativa de T3 y es fundamental en el mantenimiento de los niveles de hormona tiroidea periférica. Las señales que siguen a la ingesta de alimentos y a la exposición del frío modulan el nivel de la producción de hormona liberadora de tirotropina, que está vendría siendo la TRH. Lo que da como resultado a un ajuste fino de la regulación de la producción de tirotropina, que esta vendría siendo la hormona estimulante de la tiroides. Esta es la TSH, de la región anterior de la glándula pituitaria. La tiroxina, esta es la T4, se transporta a través de la barrera hematoencefálica, abreviación BEH, y se convierte en triiodotironina. Esta vendría siendo la T3, o sea, la T4, o sea, en pocas palabras, la T4, que es la tiroxina, viaja por una barrera y se convierte en T4, en la triiodotironina. Esta es para unirse y activar los receptores de la hormona tiroidea en el hipotálamo. O sea, todo esto sucede en el hipotálamo. La transformación de T4 a T3
es catalizada por una actividad hipotalámica de la desiodasa del tipo 2, que vendría siendo la D2. Se limita al hipotálamo medio basal, donde los tancitos de un tipo de célula especializada que recubre la pared del tercer ventrículo son el tipo celular predominante que expresa el D2, que es la deyodasa del tipo 2. La T3 abandona los tancitos hacia las neuronas secretorias con un receptor tiroideo de la TR, donde la desiodasa tipo 3 inactiva finalmente la hormona tiroidea T3 dentro de las neuronas. La T3, al unirse a su receptor tiroideo en el núcleo neuronal, ejerce una retroalimentación negativa sobre la transcripción del gen TRH, principalmente a través de las formas beta, de los receptores tiroideos, que vendría siendo el TR beta 1 y el TR beta 2. Bueno, yo soy Lía y yo les voy a hablar sobre la síntesis y la secreción, el metabolismo de las hormonas de la tiroides que están yodadadas. Primero tenemos pues la síntesis de las hormonas yodadadas. Los lóbulos de la glándula tiroidea constan de folículos y la luz del folículo tiene un gel llamado coloide. En este folículo es el que produce y secreta la T4 y la T3, que la T4 es la tiroxina y la T3 es la triodotironina. T3 y T4 son derivados yodados formados por un enlace éter que tienen un anillo fenilo de 2 moléculas de tirosina. Y la estructura final da la yodotironina. La T4 tiene yodo en la posición 3, 5, 3' y 5'. Y la T3 tiene yodo en la posición 3, 5 y 3' del anillo. La T4 y la T3 se forman por la modificación de la tiroglobulina. Es una modificación química. Así que en realidad son parte de la secuencia de aminoácidos de la TG. Una elevada concentración de tiroglobulina en el coloide forma un reservorio del cual voy a hablar más adelante. La síntesis termina cuando la tiroglobulina es captada del coloide por pinocitosis por las células foliculares. Hay enzimas lisosómicas que hidrolizan a la TG, liberando T4 y T3 a la sangre. La que sigue, por favor. La proteína precursora de TG, pues este es el primer paso para la síntesis de T4 y T3. Esta proteína precursora está constituida por 2 subunidades de 330 kDa y está también formada por puentes de disulfuro. Los ribosomas sintetizan las subunidades en el retículo endoplásmico rugoso y hay dimerización y glucolización en el retículo endoplásmico liso. La proteína precursora se expulsa sobre la superficie apical de la célula y aquí ocurre la iodación. Siguiente, por favor. En la captación y secreción del yodo, pues el yodo que se utiliza para la iodación proviene de la sangre que va hacia la glándula tiroides. El cotransportador unidireccional de sodio-yodo, o también llamado NIS, está en la membrana plasmática basal de la célula folicular. El NIS utiliza un gradiente de sodio para poder transportar un átomo de yodo hacia el citosol. Esta reacción o esta captación no requiere de ATP, pero se necesita la sodio-potasio ATPasa para lograr que el sodio salga de la célula y así poder mantener el gradiente. El NIS también transfiere otras moléculas como el bromuro. Gracias a esta actividad, la célula folicular concentra más yodo. Y la pendrina transporta el yodo hacia el folículo una vez que ya está el yodo en la membrana apical. Siguiente, por favor. La enzima peroxidasa tiroidea. Pues para comenzar tenemos la organificación, que es una adición de 1
o más átomos de yodo a ciertas moléculas de tirosina en la proteína precursora. Una molécula típica de tiroglobulina tiene de 20 a 30 átomos de yodo. La peroxidasa tiroidea, o también llamada TPO, es la que cataliza la iodación de la tiroglobulina. Tiene actividad de oxidasa porque oxida el yodo y a la molécula de tirosina de radicales libres, utilizando el peróxido de hidrógeno. Los radicales libres presentan adición a monoyodotirosina, o también llamada MIT, que está en enlace peptídico dentro de la estructura de la tiroglobulina. Si se añade otro átomo de yodo a la monoyodotirosina, se forma la diyodotirosina. Siguiente, por favor. En la reacción de acoplamiento, pues esta reacción es presentada por la tirosina yodada, más bien por las moléculas de la tirosina yodada. Se cree que la peroxidasa cataliza esta reacción mediante la oxidación de moléculas vecinas de la tirosina yodada. Hasta radicales libres estos radicales libres se unen para unir la yodotironina y un fragmento de hidroalanina. Si dos moléculas de doyotironina se unen, se acoplan, se forma la T4. La siguiente, por favor. Bueno, antes de hablarles sobre la unión de las hormonas, voy a hablar un poco de la secreción. Cuando la glándula es estimulada para secretar hormonas, ocurre por pinocitosis en la membrana apical. Se forman vesículas endocíticas que migran hacia la porción basal de la célula. Los lisosomas localizados en esta región basal están en reposo y migran a la región apical de las células que ya están siendo estimuladas. Los lisosomas se fusionan con una gota de tiroglobulina y la hidrolizan. Y como resultado, T4' y T3 se liberan hacia el citosol. Los T4 y los T3, que están formados por la hidrólisis de la tiroglobulina, se liberan por la célula folicular y entran hacia la circulación capilar. La doyotironina y la monoyodotironina son desyodados y el yodo liberado se usa de nuevo para la yodación continua de la tiroglobulina. Ahora sí, hablando de unión, la T3 y la T4 en sangre se unen a la tiroglobulina, pero solo las que ingresan hacia el torrente sanguíneo. Cada molécula de estas tiene un sitio de unión para una hormona tiroidea. La T4 y la T3 restantes en sangre se unen a transtiretina o a la albúmina. Y queda una pequeña porción libre y esta es la porción que actúa con las células objetivo. Las T3 y T4 que son unidas a proteínas forman un reservorio que puede restituir la pequeña cantidad de hormona libre circulante. Este reservorio proporciona un sistema de amortiguación para cambios drásticos en las cifras de hormonas tiroideas como resultado de cambios en la velocidad de la secreción. También están protegidas de la inactivación metabólica y excreción en orina. Por eso presentan semividas prolongadas. Por ejemplo, la T4 tiene una semivida de 7 días, mientras que la T3 solo tiene la semivida de 1 día. La siguiente, por favor. El metabolismo, pues los tejidos periféricos son los que metabolizan a las hormonas tiroideas. La conversión de tiroxina a triiodotironina, o sea, de T4 a T3, es el principal. La T4 es el principal producto de secreción y es la que predomina en sangre. Y aquí ocurre la inactivación de tiroxina y triiodotironina. La siguiente, por favor. La conversión de tiroxina a triiodotironina, pues la de 1 es la que cataliza la desyodación del anillo externo. Se refiere a que hay un retiro enzimático de yodo en la posición 5' de la tironina. Así la T4 se convierte a T3. Esta reacción está catalizada pues por la desyodasa tipo 1, que sería también D1. Esta D1 la podemos encontrar en el hígado, en los riñones y pues en la glándula tiroides. Mientras la T3, que se forma por esta reacción de conversión y la que se secreta
directo de la sangre reaccionan con receptores llamados receptores de hormonas tiroideas en las células objetivo. La T3 es la forma fisiológicamente activa de las hormonas tiroideas. Y luego tenemos la desyodasa tipo 2, que mantiene a T3 intracelular en los tejidos, y esta la podemos encontrar en el músculo esquelético, en el sistema nervioso central, la hipófisis y la placenta. Y también contribuye a la creación de la T3 circulante. Por último, tenemos la desyodasa tipo 3, que se encarga de la desyodación del anillo interno durante su degradación. Todas estas desyodasas contienen selenocisteína, que es un aminoácido ideal según las propiedades que tiene para la catálisis de la oxidorreducción. El siguiente, por favor. La inactivación de tiroxina y triiodotironina. La T3 y la T4 presentan desiodaciones enzimáticas en el hígado y en los riñones, lo cual hace que éstas se inactiven. La T4 es desyodada en la posición 5' de la estructura anular de la tironina por la desyodasa tipo 3. Y así se produce T3 inversa, que la T3 inversa en realidad tiene muy poca actividad hormonal o ninguna. Esta reacción de que T4 se desyoda y se forma la T3 inversa es la principal vía de inactivación metabólica y la eliminación de T4. La T3 y la T3 inversa se desyodan para obtener 3'-diodotironina, que es desyodada antes de su secreción. Luego tenemos la glucuronidación, la descarboxilación y la desaminación de estas hormonas. La T4 y en menos proporción la T3 muestran catabolismo por conjugación con el ácido glucurónico en el hígado. Las hormonas conjugadas se secretan a la bilis y se eliminan a través de las heces. La T4 se descarboxila y desamina para formar TETRAC. El TETRAC es el ácido tetraiodosético y este puede desyodarse antes de ser secretado. La siguiente, por favor. En la promoción de secreción por TSH, aquí hay un aumento del AMP cíclico, lo cual hace que la TSH estimule la síntesis del NIS y la captación de yodo por las células foliculares. También hay un acoplamiento de tirosinas para formar yodotironinas y promueve la pinocitosis del coloide, lo cual resulta en un aumento de la endocitosis e hidrólisis de la TG. El resultado global de esta promoción por secreción es que hay, por secreción de TSH, es que hay una mayor secreción de T3 y T4 en sangre. La siguiente, por favor. Y por último, consumir yodo en la alimentación es importante para la síntesis de estas hormonas, de la T4 y la T3. La deficiencia limita la síntesis y da como resultado una disminución en sangre de T4 y T3, causando así la estimulación crónica de la TSH, lo cual ocasiona el bocio. Por eso, para prevenir la deficiencia en nuestra dieta, se añade yodo a la sal de mesa que consumimos casi diario en nuestra dieta regular. Y ya eso sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Ana Fernanda Olvera y voy a empezar hablándoles de los efectos de las hormonas tiroideas. Siguiente. Iniciaré con los efectos cardiovasculares. Primero debemos de saber que estos son los efectos clínicamente más importantes. Primero, la T3 aumenta el gasto cardíaco y de esta manera se asegura de una llegada suficiente de oxígeno a los tejidos. Aumenta también la frecuencia cardíaca en reposo y el volumen sistólico. Como siguiente, la velocidad y la potencia de las contracciones miocárdicas también van a aumentar. Estos son conocidos como los efectos cronotrópicos e inotrópicos, respectivamente, y
También se acorta el tiempo de relajación diastólica, que es conocido también de igual manera como efecto lucitrópico. Por otro lado, la presión sistólica aumenta y la diastólica disminuye. El aumento de la presión diferencial refleja los efectos combinados del aumento del volumen sistólico y la reducción de las resistencias vasculares sistémicas por la dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos, musculares y cardíacos. Pero ahora, ¿a qué se deben los efectos? Pues una parte se debe al aumento de producción tisular de calor y CO2 y la reducción de la resistencia sistémica al dilatar las arteriolas de la circulación periférica. Ahora, hay un aumento del volumen sanguíneo por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y el consiguiente aumento de la reabsorción del sodio a nivel tubular renal. Hay dos tipos de efectos inotrópicos, tratándose primero de los directos y de los indirectos. Los indirectos se deben al aumento de la sensibilidad a las catecolaminas y los efectos directos tratan más de una regulación de proteínas que incrementan la contractibilidad, incluyendo un aumento de la expresión de la cadena pesada de la alfa-miosina y la inhibición del intercambiador de sodio-calcio. Ahora, la ATPasa del calcio, específicamente del retículo sarcoplásmico, aumenta por la acción de la T3 y hay una disminución del fosfolambano. En consecuencia de esto, aumenta el secuestro de calcio durante la diástole y se acorta el tiempo de la relajación. El aumento de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico induce la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico durante la sístole. Siguiente. Ahora, el crecimiento y la maduración. Este es un efecto crucial de las hormonas tiroideas porque una cantidad de hormona atraviesa la placenta y el eje tiroideo fetal empieza a ser funcional a mediados del embarazo. Tiene una importancia extrema la hormona tiroidea en el desarrollo neurológico normal y la formación adecuada de los tejidos óseos en el feto. Y en los lactantes, la insuficiencia de la hormona tiroidea va a producir hipotiroidismo congénito que se va a caracterizar por discapacidad intelectual irreversible y talla baja. Siguiente, por favor. Ok, huesos, tejidos duros y dermis. Las hormonas favorecen la osificación endocondral, el crecimiento lineal del hueso y la maduración de los centros epifisiarios de este. La T3 va a inducir la maduración y la activación de los condrocitos en la placa de crecimiento cartilaginosa, en parte por un aumento de la producción y la acción de los factores de crecimiento locales. Y durante el crecimiento lineal postnatal, la T3 va a favorecer a las acciones de la somatotropina y de algunos otros factores de crecimiento. La T3 también va a favorecer el remodelado óseo normal en adultos. Por otro lado, la progresión del desarrollo y la erupción de los dientes van a depender de la hormona tiroidea, igual que el ciclo normal de crecimiento y la maduración de la epidermis. Los folículos pilosos también y las uñas. Un exceso o una deficiencia de la hormona tiroidea, por lo tanto, va a causar una pérdida del cabello, alteraciones en la formación de las uñas y esas cosas. Las hormonas tiroideas van a regular la estructura del tejido subcutáneo mediante la inhibición de la síntesis y el aumento de la degradación de los mucopolisacáridos y la fibronectina del tejido conjuntivo extracelular. Siguiente, por favor. Ahora, músculo esquelético. La función normal del músculo esquelético requiere cantidades óptimas de la hormona tiroidea. Guardan una relación con la regulación de la producción y el almacenamiento de la energía. Un exceso de la T3 y T4 aumenta la glucólisis y la glucogenólisis.
al tiempo que va a reducir el glucógeno y la creatina fosfato. La incapacidad del músculo para captar y fosforilar la creatina va a provocar un aumento en la excreción urinaria. Siguiente, por favor. Ahora, el respiratorio. Se va a estimular la utilización de oxígeno y su aporte. En consecuencia, pues la T3 aumenta la frecuencia respiratoria en reposo, la ventilación por minuto y la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxia. Esas acciones mantienen una PO2 arterial normal cuando aumenta el consumo de oxígeno y una PCO2 normal cuando se aumenta una producción de CO2. Además de que el hematocrito va a aumentar ligeramente para poder incrementar la capacidad de transporte de oxígeno. Este aumento se debe a la estimulación de la producción renal de eritropoyetina. Siguiente. Ok, efectos sobre los órganos reproductores y las glándulas endócrinas. Tienen efectos tanto en mujeres como en hombres. La hormona tiroidea va a influir de forma importante en la regulación de la función reproductora. ¿Por qué? Porque tiene un papel permisivo. Primero, el ciclo ovárico normal de desarrollo folicular, la maduración y la ovulación. También el proceso homólogo de la espermatogénesis a nivel testicular y el mantenimiento de la salud durante el embarazo se van a alterar cuando las concentraciones de hormonas tiroideas se van a distanciar de la normalidad. Los efectos negativos se pueden deber a diferentes cosas. Una de las principales pues, es la alteración en el metabolismo o en la disponibilidad de las hormonas esteroideas que estimulan la síntesis hepática y la liberación de la globulina transportadora de los esteroides sexuales. También estimula la secreción del cortisol en la corteza suprarrenal y la eliminación metabólica de la hormona, pero la concentración de cortisol se mantiene normal. La hormona tiroidea también va a aumentar el tamaño renal, el flujo plasmático renal, el filtro glomerular y la velocidad de transporte de diferentes sustancias. Siguiente, por favor. Los efectos sobre el sistema nervioso autónomo y la acción de las catecolaminas. Ya mencioné un poco acerca de las catecolaminas en los efectos cardiovasculares y pues resulta que hay una importante sinergia entre las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas realizan, como ya les decía, una acción sinérgica con las catecolaminas para aumentar el metabolismo, la producción de calor, la frecuencia cardíaca, la actividad motora y la excitación del sistema nervioso central. Lo que va a hacer la T3 va a ser potenciar la actividad del sistema nervioso simpático, aumentando el número de receptores beta-adrenérgicos en el músculo cardíaco y la generación de segundos mensajeros intracelulares, como el monofosfato cíclico de adenosina. Siguiente, por favor. Ahora, efectos sobre la tasa metabólica basal y la termogénesis o metabolismo y termogénesis. En mi opinión, pues estos efectos en especial son muy importantes porque es muy conocido que las hormonas tiroideas tienen un efecto metabólico. La T3 lo que hace es aumentar la reabsorción de la glucosa en el tubo digestivo y también el recambio de la glucosa, o sea, su captación, su oxidación y la síntesis de glucosa. En el tejido adiposo, la hormona tiroidea induce las enzimas para la síntesis de ácidos grasos, como el acetil-CoA y el ácido graso sintasa, y fomenta la lipólisis mediante el aumento del número de receptores beta-adrenérgicos. También va a fomentar la eliminación de los kilomicrones, por lo tanto, va a aumentar el recambio de los lípidos y se produce un incremento del recambio de las proteínas. La T3 va a potenciar los respectivos efectos estimuladores de la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento sobre la gluconeogénesis, la lipólisis, la cetogénesis y la proteólisis del depósito de las proteínas. También se ha señalado que el efecto metabólico global de la hormona tiroidea es la aceleración de la respuesta fisiológica al ayuno. El efecto neto es una reducción de las concentraciones plasmáticas y las reservas corporales de colesterol total y unido a las lipoproteínas de baja densidad.
las hormonas van a estimular la termogénesis. ¿De qué manera? Pues modificando tanto la utilización del ATP como la eficiencia de la síntesis de ATP. La grasa marrón de los seres humanos en otro tiempo se pensaba que nada más era importante en los recién nacidos, pero también participa en la termogénesis en adultos y se ha visto la presencia de esta grasa en el mediastino, particularmente en personas delgadas, y la actividad metabólica de la grasa marrón va a aumentar por la exposición al frío. La UCP1 está regulada por la hormona tiroidea y la grasa marrón expresa D2, lo que va a permitir la conversión intracelular de T4 en T3. Ahora, la termogénesis de la grasa supone una interacción sinérgica entre las hormonas tiroideas y el sistema nervioso simpático. Lo que van a hacer las catecolaminas aquí va a hacer que favorezcan la lipólisis y regulen al alza la expresión de la D2. A su vez, la T3 va a regular el alza de los receptores adrenérgicos y va a incrementar la sensibilidad a las catecolaminas. El hipotiroidismo se va a acompañar de intolerancia al calor, mientras que el hipertiroidismo se acompaña de intolerancia al calor, mientras que el hipotiroidismo se acompaña de intolerancia al frío. Siguiente, por favor. Ahora, el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Siguiente. Tienen una acción análoga a la de los esteroides, por lo que entendemos que entran a una célula por difusión o a través de un receptor. Primero tenemos que saber que los receptores son de tipo nucleares, codificados por 2 genes. El primero es el gen THRA, que va a codificar TR-alfa 1, que se encuentra en el cerebro, el corazón y en el sistema inmune. Por otro lado está el gen THRB, que va a codificar TR-beta 1, que se encuentra a nivel de riñón y el hígado, y también a TR-beta 2, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué vemos aquí? Primero, el receptor de hormona tiroidea va a formar un heterodímero cuando la hormona no se encuentra unida al receptor. Vamos a tener una serie de correceptores que van a impedir que haya un acceso al receptor, al aparato de transcripción, y por lo tanto no se dé la transcripción génica. Los mismos correpresores van a activar a la enzima histona desacetilasa, que va a mantener compacta la cromatina para que de igual manera no se presente la transcripción génica. Ahora, esto es cuando están los correpresores. Cuando sí se presenta una transcripción génica, la hormona se une al receptor y los correpresores se van y van a ser reemplazados por coactivadores que van a estimular la transcripción mediante la enzima histona acetilasa, la que se va a encargar de descomprimir la cromatina para que el receptor de la hormona tiroidea, de esta manera, se produce la transcripción del mensaje que traiga la hormona tiroidea para después hacer la síntesis de la proteína mediante un ARN mensajero, y de esta manera se va a producir el mecanismo de acción. Buen día. Haciendo continuación con el tema de la tiroides, yo, Emily Mesa, haré exposición sobre la regulación de la función de la tiroide, que esta pues comprende de 2 bases, que viene siendo una autorregulación y una regulación por la TSH principalmente. La tiroides pues es un órgano situado en la región anterior del cuello, que consta por 2 lóbulos simétricos acostados sobre los lados de la tráquea y la laringe, unidos por su parte central por el istmo. Es una pequeña introducción recordatorio de lo que viene siendo la tiroides. Como pues ya lo mencioné, aquí se muestra la posición de la tiroides anatómicamente. En esta existen 2 tipos de hormonas principales que son activadas biológicamente. La tiroxina, que es la T4, que corresponde al 93% de las glándulas secretadas de la tiroides, y la T3-tiodotironina, que viene siendo una parte de la porción activa de la T4 principalmente, a grandes rasgos. La regulación de la función tiroidea.
Bueno, pues ya hablamos que la tiroides pues es un órgano que se encuentra situado en el cuello principalmente. La función de la tiroides es la secreción de hormonas tiroideas, que son reguladas por la hormona hipofisiaria TSH, hormona estimulante de la tiroides, es la principal hormona, claro, que a su vez regula la TRH, hormona liberadora de la tirotropina hipotalámica. La TRH va a actuar sobre tirotropos hipofisiarios que van a estimular la producción de TSH. Como se puede observar en la imagen, aquí pues tenemos que la TSH se encuentra en la tiroides y esta va a ser como una regulación hacia la parte hipofisiaria de la TRH, que viene siendo pues una porción de la glándula tiroides. Como dice ahí, es un feedback. Yo te voy a dar cierta segregación, tú dame otra cierta segregación y pues este se va a conducir hacia lo que es el torrente sanguíneo. Esta es una glándula glucoproteínica que forma por unidades tanto alfas como beta. La subunidad alfa es igual a las hormonas de la FSH y la LH y la gonadotropina coriónica humana. La subunidad beta es la que da especificidad como tal. La TSH va a permitir que se une a receptores acoplados a proteínas G, que van a formar un folículo tiroideo, aumentando la actividad de adenilciclasa y por lo tanto la actividad de AMP cíclico. También van a actuar como mediador para la fosfolipasa C, que van a generar efectos sobre la TSH, como ya lo mencioné, hormona estimulante de la tiroides, sobre la glándula tiroides y de esta manera van a aumentar la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por el complejo y efecto trópico. Bueno, aquí tenemos otra imagen que pues se basa principalmente, como lo mencioné, en un feedback de las hormonas que van a regularse. Todo va desde el eje hipofisiario, desde el cerebro hacia lo que es nuestro cuello, la glándula tiroides. Aquí pues ya se encuentra que la glándula tiroides tiene capacidad de regular grandes cantidades de yodo que captan la hormona para que ésta sea sintetizada, como se habló temas atrás de lo que es la fosforilación y la captación del yodo en lo que viene siendo la tiroides. Los mecanismos subyacentes que van a tener un efecto como el que se llama Goltz-Charkov son complejos que implican la regulación aguda de varios genes y proteínas que van a permitir concentraciones elevadas de yodo. Esto van a reducir tanto los niveles de ARM mensajero como la expresión de proteínas mediante mecanismos de transcripción principalmente. La TSH, que vuelvo a repetir, es la hormona estimulante de la tiroides, es de las principales que se encuentra en la tiroides principalmente. Es una hormona adenopofisiaria que va a aumentar la secreción de T3 y de T4, principalmente en la glándula tiroides. Estas pues van a llevar principalmente 5 puntos. Uno es la elevación de la proteólisis de la tiroglobulina, liberándose hormonas tiroideas a la sangre. O sea, estas va a llevar todo hacia el torrente sanguíneo. También van a incrementar la actividad de la bomba de yoduro, que van a aumentar la captación de yoduro en lo que son las células glandulares y colocoides. Van a intensificar la yoduración de la tirosina para formar hormonas tiroideas. También aumentar el tamaño y la actividad secretora de las glándulas tiroideas y elevar el número de células tiroideas. Porque pues la hormona tiroidea principalmente pues es una regulación de nuestro metabolismo principalmente. Aquí es como se muestra la autorregulación de la tiroides, que impide que el hipertiroidismo inicie por un exceso de yodo y el hipotiroidismo subsiguiente, que podría resultar como un bloqueo prolongado. Ok. La existencia de gran cantidad de la hormona tiroidea en el organismo es la que permite que se regule por el hipotálamo principalmente, y esta del hipotálamo viene siendo en la parte de la adenohipófisis, que va a controlar la secreción tiroidea. En la adenohipófisis vamos a encontrar la TRH, que pues es la parte reguladora, se podría decir, de lo que es la tiroides. Como ya lo había mencionado, su nombre es hormona liberadora de tirotropina, que va a permitir a regular lo que viene siendo la tiroides. Uno de los estímulos más frecuentes para la secreción de TRH y por consiguiente de la TSH en la tiroides es la exposición al frío. Este pues es un control fisiológico de la temperatura en los centros hipotalámicos.
van a generar sustancias como la somatostatina, o la dopamina. También van a aumentar la estimulación de cascada desde el hipotálamo. Los estados de ansiedad van a disminuir sobre la secreción de TSH. El aumento de la hormona tiroidea en sangre va a reducir la secreción de TSH. Y cuando esta secreción de la hormona tiroidea aumenta, va a aumentar alrededor de 1.75 a su valor normal, la secreción de TSH va a disminuir prácticamente hasta desaparecer lo que viene siendo la acción de la adenohipófisis. Como pues se puede observar en la imagen, es como, ok, voy a estimularte con el frío y vamos a producir lo que viene siendo la TSH, todo mediante positivamente, una autorregulación positiva. Vamos a producir TSH, ya tenemos TSH, ok, ya podemos segregar ciertas hormonas que vienen siendo la T4 y la T3. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la regulación de la secreción de la TSH y la TRH. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño resumen de la autorregulación tiroidea, que viene siendo pues más que nada la capacidad de la tiroides de modular su función y la capacidad proliferativa, así como la respuesta que va a tener la TSH con los factores tanto de crecimiento como de autorregulación. Esta pues es un efecto limitante más que nada. Para lo que se consigue es la formulación de T3 y de T4 más que nada. Continuando pues con el tema que viene siendo regulación de la secreción, esta pues se basa a la adenohipófisis, que incrementa la secreción tiroidea principalmente, ¿no? Esta pues es con el fin de mantener una actividad metabólica normal en el organismo. Es preciso que en todo momento se secrete una cantidad adecuada de hormonas tiroideas para poder lograr un nivel de secreción existente en mecanismos específicos, tanto una retroalimentación que va a operar a través del hipotálamo y la adenohipófisis, y así va a controlar toda la secreción tiroidea de nuestro organismo. Estos mecanismos pues van a ser secretados anteriormente, como ya lo había mencionado, desde el hipotálamo, principalmente en el eje hipofisiario de la glándula, para la glándula tiroides. Aquí pues en la imagen se observa cuatro principales, se podría decir subtipos que ya hemos manejado, que viene siendo la TRH, hormona liberadora de tirotropina, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la T3, tillodotironina, y la T4, tiroxina. Perdón. El monofosfato de adenina ciclasa actúa como mediador del efecto para estimular la TSH principalmente. Esta va a permitir la unión de la TSH con sus receptores hacia la membrana de toda la célula tiroides. De esta manera, como ya lo he mencionado, se van a activar así el AMP cíclico a la célula, que va a permitir la incrementación y estos conductos se lleven hacia todo el torrente sanguíneo. Por último, pues el AMP cíclico va a actuar como un segundo mensajero que va a activar a la proteína sinasa, que va a activar a múltiples factores de activación para toda la célula. De esta manera se va a activar lo que es el crecimiento de la hormona tiroidea. La secreción de la adenohipófisis en la TSH se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo. Esta pues se encuentra controlada por la hormona hipotalámica tirolobelina, que es la liberación de la TRH, secretada por terminaciones nerviosas que vienen del eje hipotalámico. La TRH es una amida tripeptídica que va a formar consigo la piroglutamil histidil prolina amida. Esta va a actuar directamente sobre las secreciones de la adenohipófisis a la glándula tiroidea principalmente, ¿okay? Este eje pues va a formar consigo directamente a las células adenohipofisiarias, incrementando más la producción, como ya lo había mencionado. El mecanismo molecular para que se pueda formar lo que es la TRH es estimular más que nada a la adenohipófisis para que ésta segregue la TSH directamente de la tiroides. Esta pues consiste en primer lugar darle unión a receptores de la TRH, ya sea el AMP cíclico o la proteína G de la membrana de la hipófisis, para que ésta pueda liberar todos los procesos y activar así el sistema de segundos mensajeros en lo que viene siendo la regulación de cada uno de las hormonas, y así producirnos lo que viene siendo la T3 y la T4. Más que nada pues es a base como de ciertos puntitos que queremos, o un eje más que nada. Uno pues viene siendo el hipotálamo, va a secretar consigo la tiroliberina.
La tiroverina va a estimular la adenohipófisis para que secrete tirotropina. Posteriormente, la tirotropina va a estimular a la glándula tiroidea, que se va a secretar a hormonas tiroideas. La hormona tiroidea estimula el metabolismo para mayor producción de células en el cuerpo, o sea, queremos mucha cantidad en nuestro metabolismo más que nada. La hormona tiroidea también va a inhibir la liberación de tirotropina por parte de la hipófisis. Y en menor medida, la hormona tiroidea también va a inhibir la liberación de tiroverina por parte del hipotálamo. Es como un ciclo más que nada. Yo te voy a dar ciertos puntos, tú me vas a dar ciertos puntos y de esta manera va a existir un mecanismo de regulación por todo nuestro cuerpo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, pues concluyendo, hicimos un resumen explicando pues, los puntos más importantes de la exposición. Primero, las hormonas tiroideas son importantes en el desarrollo corporal y rigen la velocidad del metabolismo. Los folículos sintetizan y secretan tiroxina y triiodotironina. También tenemos que hacer un énfasis en la síntesis de calcitonina. Las células foliculares sintetizan y almacenan tiroglobulina. Los tejidos periféricos metabolizan las hormonas tiroideas. También son importantes para la maduración cerebral durante el desarrollo fetal. Regulan el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Y las hormonas proporcionan retroalimentación negativa para controlar el eje hipotálamo-hipófisis. Muy bien, pues tenemos que saber que aunque las hormonas no son vitales, son esenciales para muchos procesos y tienen muchísimos efectos en el cuerpo y permiten que se desencadenen una serie de acontecimientos que van a hacernos pues la vida más llevadera. Con esto pues terminamos la exposición y agradecemos mucho su atención y su tiempo. Gracias.